La técnica de dispersión dinámica de la luz es utilizada comúnmente para obtener información del tamaño medio de las partículas. Cuando se tiene un medio homogéneo, como en el caso de las soluciones verdaderas, la emisión de luz se produce en la dirección de propagación de las de luz incidente. Pero cuando hay presencia de partículas de soluto de mayor tamaño que las del solvente o cuando existen fluctuaciones de densidad, parte de la radiación se difracta, dando lugar a opalescencia o turbidez. Recordemos que de este tema ya hablamos cuando hablamos de los coloides y su propensión al efecto Tyndall. El equipo, el instrumento para medir dispersión de la luz, consta de una fuente que generalmente son láseres, los más comunes son los de helio y neón, y el haz de láser se enfoca en la mitad de la celda que contiene la muestra, que generalmente son partículas suspendidas en un líquido. La celda está rodeada a su vez por un líquido que mantiene la temperatura constante. El índice de refracción de este líquido debe ser comparable con el del medio de dispersión. La muestra debe estar bien dispersa en el medio dispersante, lo que se logra con una agitación suave. También se puede utilizar ultrasonicación. Los solventes deben ser filtrados previamente antes de ser utilizados para evitar que haya partículas de polvo u otros contaminantes que causen también dispersión de la luz. Se debe conocer a priori también los índices de refracción de la fase dispersa y del medio dispersante y debe haber una diferencia entre ellos. La luz dispersada se mide a un ángulo θ respecto de las de luz incidente. En general, lo más común es que se utilice un ángulo de 90 grados. Para soluciones diluidas y para partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda, es decir, cuyo diámetro es menor que 0,05 veces la longitud de onda, la dispersión que ocurre se denomina dispersión Rayleigh. En este tipo de dispersión, el cociente entre la intensidad de la luz dispersada a un determinado ángulo θ respecto de la intensidad de la luz incidente es igual a 8 por pi al cuadrado por el número de partículas por centímetro cúbico que se tienen, por la polarizabilidad al cuadrado, por 1 más el coseno cuadrado de θ, sobre la longitud de onda a la cuarta, por la distancia entre la celda y el detector elevada al cuadrado. Si en lugar de trabajar con número de partículas por centímetros cúbicos trabajamos en concentración en gramos por litro, el cociente toma la forma de 2pi al cuadrado por el índice de refracción del solvente elevado al cuadrado, por 1 más coseno cuadrado de θ, por el cambio del índice de refracción de la solución con respecto al cambio de la concentración de soluto elevado al cuadrado, por la concentración de la solución en gramos por litro por el peso molecular del soluto, dividido la longitud de onda a la cuarta por la distancia entre la celda y el detector al cuadrado por el número de Avogadro. El cambio del índice de refracción de la solución con respecto a la concentración se puede obtener haciendo medidas del índice de refracción de la solución para distintas concentraciones. Si se realiza el pasaje de R al cuadrado y de 1 más coseno cuadrado de θ hacia el otro término de la ecuación, el cociente a la izquierda se conoce como razón Rayleigh y todo lo que está englobado en el globo, valga la redundancia, violeta, se puede considerar constante. Por lo tanto, la razón Rayleigh va a ser igual al producto de una constante por la concentración de la solución por el peso molecular del soluto. De aquí podemos despejar el peso molecular del soluto. Para soluciones que no sean ideales, como es el caso de las macromoléculas,
Esta igualdad va a llevar a otro término que es 2 veces el segundo coeficiente de virial por la concentración del soluto. Si las soluciones son diluidas, todos los otros términos de potencias en concentración se pueden despreciar. Y al graficar K por concentración de la solución sobre razón Rayleigh versus concentración de la solución, se obtiene una recta de cuya ordenada al origen se puede obtener el peso molecular del soluto y de la pendiente se puede obtener el segundo coeficiente del virial. Para muestras Pauzy dispersas, ¿qué tipo de promedio es el peso molecular medido por esta técnica? Macroscópicamente, la razón de Rayleigh va a ser igual al producto de la constante por la concentración de la muestra por el peso molecular. Microscópicamente, la razón Rayleigh será la sumatoria de todas las razones Rayleigh correspondiente a muestras con el iésimo peso molecular. Esto lo podemos escribir como la sumatoria en I de K por la concentración de la iésima muestra que tenga un peso molecular I. Si igualamos estas dos expresiones, llegamos a la conclusión que el peso molecular que medimos es igual a la sumatoria en I de la iésima concentración que tenga un iésimo peso molecular dividido la concentración total. Por otra parte, la concentración total es la suma de las concentraciones de cada iésima especie con un dado peso molecular sub I. Y recordando que la concentración la podemos obtener como el cociente de la masa sobre el volumen y reemplazando en la ecuación anterior, llegamos a la conclusión que el peso molecular que medimos corresponde a la sumatoria del producto de las masas de las iésimas especies que tengan un peso molecular I dividido la sumatoria de esas masas. Y esta no es nada más ni nada menos que la definición de peso molecular promedio en peso. Ya cuando estuvieron estudiando los distintos tipos de pesos moleculares promedio, habíamos visto que el peso molecular promedio en peso se podía obtener por medida de dispersión de la luz. Ahora lo hemos comprobado. En esta última diapositiva van a encontrar la bibliografía en la cual me basé para realizar estas presentaciones de PowerPoint.